Hola, seguimos entonces en este espacio con nuestro segundo invitado internacional. Él es Felipe Restrepo y nos acompaña para hablar sobre diseño humano y diseño de interacción. Felipe tiene una amplia experiencia, más de 10 años con respecto al diseño digital y el diseño también de interacción, y nos va a contar un poquito desde su experiencia cómo es esa relación entre las emociones y los humanos. Bienvenido, Felipe, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa. ¿Estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir un poco con ustedes toda esta historia del diseño y las emociones. A nosotros también. Bueno, podemos dar inicio entonces, Felipe. Dale, voy a compartir la pantalla. Ahí estamos bien. Sí. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Es muy difícil a veces no poderlos ver, no poder ver las personas con las que estamos hablando, pero voy a hacer lo mejor para que toda la información que quiero pasarles sea clara y tendremos un momento al final para algunas preguntas. Yo soy Felipe Restrepo, soy diseñador de producto digital. Hace 5 años soy el gerente, el director de diseño de una compañía en Silicon Valley. Eso me permitió moverme a París y hacer 2 maestrías en París. Una maestría fue primero en diseño, arte y media, y la segunda fue en diseño de interacción y relación humano-máquina. Hace más de 15 años que trabajo en gestión de equipos para servicios y herramientas digitales. Eh, Soy colombiano, nací en Medellín, viví mucho tiempo en Pereira, trabajé en Pereira como profesor, como desarrollador, como diseñador, y luego salté a toda esta parte del diseño digital y eso me abrió muchísimas puertas, sobre todo al internacional y en trabajos muy, muy interesantes de los que les quiero contar un poco y cómo todo eso me ha ayudado a transformar mi visión del diseño, ¿sí? Una de las cosas más importantes que quisiera transmitirles hoy es una escuela que normalmente cuando hacemos nuestros cursos de diseño no la mencionan mucho y no es muy mencionada, ¿sí? En Latinoamérica, a pesar de que era un señor Tomás Maldonado, que es un argentino que ayudó mucho todo el desarrollo de esta escuela, es la escuela de Ulm, y es una escuela que, a diferencia de Bauhaus, se focalizó más en cómo el diseño, de una manera holística, toma partes de la psicología, de la sociología, de la antropología, para poder colocar al humano y a las personas en el centro de todas las relaciones del objeto que se está construyendo, sea digital, sea un objeto físico o sea una experiencia, ¿sí? La escuela de UN fue fundada en 1950 por Max Bill y tuvo un gran impacto en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que dio pie, y esta escuela fue lo que dio pie a un concepto muy importante en el mundo actual, que es el concepto del Human Centered Design, el diseño centrado en el humano. ¿Okay? Es un proceso, este tipo de diseño es un proceso que se aleja de la parte económica, netamente económica del diseño o la industrialización del diseño, como pasaba en el Bauhaus, y es donde hacemos diseño que pueda ser industrializado, repetido y vendido. Y una de las diferencias era que en Null pensaban que toda interacción de diseño debería estar enfocada en la resolución de un problema. ¿Okay? Y para poder resolver un problema hay que mirar quién es el humano que está teniendo ese problema. Y eso fue lo que sirvió para construir toda esta nueva tendencia que ha cambiado, a mi parecer, ha cambiado el mundo como lo conocemos y cómo se está construyendo en este momento. Es creada a través de una participación activa del usuario. Es un proceso que es interactivo e incremental. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué es iterativo? Porque siempre hay que estar probando, cuestionándose, mirando cuáles son los problemas y volviéndose a cuestionar y volviendo a diseñar y volviendo a progresar y volviendo a cambiar las cosas para poder estar en una evolución continua del objeto que se esté creando. ¿Okay? Yo soy partidario de creer que el diseñador, cuando hace parte de un proyecto,
ese proyecto jamás va a estar terminado completamente, porque el proyecto siempre, el diseño es un ente viviente que siempre va a estar en evolución, pero tiene que estar en evolución basado en lo que las personas necesitan y en lo que las personas están esperando del uso que le van a dar al objeto que estamos creando. Hay que hacer demasiados prototipos, entonces hay que estar todo el tiempo construyendo prototipos, iterando en estos prototipos y preguntándole al usuario qué es lo que sucede, qué es lo que siente, qué quisiera ver, qué quisiera tener, cómo quisiera. ¿Cómo funciona este proceso? Lo más importante es identificar una necesidad. Todo esto que les estoy explicando es una metodología que yo utilizo en mi día a día en todos los proyectos que hago. Es identificar una necesidad, generar un contexto de lo que está sucediendo, crear unos requisitos y escribir unos requisitos que respondan a esa necesidad. Luego pasamos al diseño. Y después de que estamos en el diseño, tenemos que hacer una evaluación. Esa evaluación nos va a dar, si es un resultado negativo, hay que repetir el ciclo, hay que volver a identificar la necesidad, qué es lo que nos está faltando, cuál es el contexto de esa falta y volver a hacer todo el ciclo hasta que tengamos un resultado positivo. Una vez que tengamos un resultado positivo, estamos alcanzando y acercándonos a la satisfacción del usuario. ¿Por qué es importante el usuario? Porque cuando estamos construyendo un producto, tendemos los diseñadores, sobre todo a medida que vamos creciendo en experiencia, tendemos a caer en un concepto que se llama un sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo es esa idea que nos hace pensar, no, esto está bien porque así es como yo me lo imaginé. Pero cuando tú estás diseñando, estás pensando sobre todo en digital, en que millones de personas van a utilizar ese objeto. Miles de personas van a utilizar ese objeto, ese sistema que estás construyendo. Entonces, traer el usuario para hacerle preguntas, para identificar las necesidades y todo, es muy importante porque vas a reducir las cantidades de errores que las personas van a tener cuando multiplicas los usuarios que están utilizando tu sistema. Lo primero que hay que hacer es identificar los usuarios entonces. El usuario se identifica a través de la creación de un concepto que se llama un profile persona, que es una descripción de un grupo de usuarios que perfectamente podrían estar utilizando nuestro software, nuestros sistemas, nuestros objetos o las experiencias. El objetivo principal es determinar los problemas y cómo el producto puede resolverlo, ¿ok? Cómo están interesados en el producto, por qué están interesados en el producto o cómo quieren utilizarlo. Ahora, ese es todo el proceso del diseño centrado en el usuario, ¿cierto? Y eso dio pie al nacimiento de una corriente nueva, de un nuevo apellido del diseño, que es el diseñador de experiencias de usuario. Un diseñador de experiencia de usuarios es una persona que debe brindar experiencias significativas y relevantes a las personas. Entonces, esa es mi misión en este momento. Nuestra misión en este momento es sentarnos a mirar cómo una persona va a usar algo para mejorarla, para que sea tan invisible como si yo les preguntara en este momento, ¿cuántas puertas ustedes abrieron el día de hoy? Si ustedes se detienen un segundo, ustedes se van a dar cuenta de que no son capaces de contabilizar las cantidades de puertas que abrieron, pero las puertas que abrieron, que tenían que empujar y que ustedes jalaron, esas sí se van a recordar. ¿Por qué? Porque esa experiencia negativa, esa experiencia de esa frustración es una emoción. Y las emociones negativas, los seres humanos, en nuestro cerebro reptiliano tenemos una capacidad innata de recordar lo negativo porque es un mecanismo de protección. Ahí es donde las emociones entran en juego y son una parte importantísima del proceso de diseño. Cuando ustedes diseñan algo que está bien hecho, nadie jamás va a venir a decirles, hey, qué buen trabajo hicieron, o qué buen diseño es este, ¿cierto? Pero nosotros siempre vemos los errores y siempre las personas van a decirnos, vea, es que este diseño está bien hecho, pero vea, le faltó una tilde acá, o vea, le faltó esto, o hay un problema con esta parte del diseño. Las puertas son un gran ejemplo. Hay un diseñador que se llama Don Norman, que es una de las eminencias del diseño de experiencias, y él bautizó este tipo de puertas que les estoy mostrando como las Norman Door.
Es muy importante porque esto es lo que sucede cuando uno genera una experiencia negativa, ¿cierto? Mire la confusión del usuario. El usuario pasa por una puerta, se tropieza y luego la puerta se abre automáticamente. O sea, esto claramente está mal hecho porque aquí estamos viendo el exit marcado en la puerta. Entonces, tener el usuario en consideración, considerar todos los aspectos del diseño es súper importante porque lo que nosotros tenemos que hacer es brindarle experiencias satisfactorias a las personas que van a utilizar nuestros servicios, por lo que les decía ahora. La frustración, las emociones negativas es lo que va a retener, lo que la gente va a retener y lo que sus usuarios van a retener en sus mentes después de utilizar sus productos, sus servicios o sus experiencias. ¿Cuáles son las metodologías de experiencia de uso centradas en el usuario? Voy a dividirlo en 4 secciones. La primera sección es descubrir, que es todo el proceso en donde uno se sienta con el usuario, le hace entrevistas, hace encuestas, hace entrevistas contextuales, es donde tú pones el usuario en la situación. Por ejemplo, si estamos haciendo, no sé, una aplicación para el metro de Medellín, para que la gente sepa cuándo viene el metro y cuándo no viene el metro, uno no podría hacer una entrevista contextual para esa aplicación en una oficina, en un edificio. Uno debería hacer esa entrevista en el lugar donde las personas van a utilizar eso y va a ser en los puentes para entrar al metro o en las estaciones del metro. Esas son las entrevistas contextuales. Y ese es el proceso de descubrir las necesidades del usuario. Una vez que descubrimos las necesidades del usuario, pasamos a una fase exploratoria. En esta fase es donde hacemos prototipos, hacemos esquemas, cogemos una hoja y diseñamos todo el proceso, cómo va a ser, y le decimos a las personas, venga, úselo y dígame qué piensa. Y hacemos ese tipo de evaluaciones heurísticas que nos permiten revisar que lo que estamos haciendo podría funcionar. Ahí se pasa a un proceso que es el lanzamiento del producto. Ahí desarrollamos el producto, lo hacemos, lo ponemos en línea y luego pasamos a una fase de test. En las fases de test se hacen pruebas de usabilidad, se hacen casos de uso, en donde ya nos vamos a sentar con el usuario, ya con el objeto construido, y le vamos a hacer preguntas diciéndole, venga, utilice la aplicación aquí ya en vivo y en directo y vamos a mirar si funciona, díganos qué opina, si es correcto que si le estamos diciendo que el metro va a llegar en 2 minutos y llegó en 10 minutos, ¿usted qué opina? ¿Qué mejoraría? ¿Qué le gustaría? ¿Qué tipo de alerta le gustaría? Ese tipo de preguntas es lo que se empieza a hacer cuando estamos en la fase de test. Y ahí es donde se empieza a hacer todo el proceso de iteración. La última fase de las entrevistas es escuchar. Y si ustedes miran, tenemos encuestas, pruebas de usabilidad y grupos de enfoque y entrevistas. En todas esas zonas estamos utilizando metodologías en donde invitamos al usuario a participar del diseño. Entonces, en el diseño UX es muy importante que el usuario siempre tenga un momento en la decisión de todo lo que estamos haciendo, que pueda dar su opinión sobre todo lo que se está haciendo en cada una de las etapas del desarrollo. Y luego se hace la iteración. Entonces escuchamos al usuario y el usuario dice, esto no me gusta, me parece que si, por ejemplo, el tren viene en retraso, debería llegar una alerta diciéndome para yo poderme ajustar y decidir. Entonces ahí vamos al test, hacemos la incrementación y volvemos a pasar a la fase de escucha. Y aquí se genera un ciclo en donde nos podemos quedar infinitamente, y por eso es que les decía ahora que en el diseño actual los procesos son organismos vivientes porque siempre van a estar continuando en evolucionar, en mejorar. Uno de los procesos que utilizamos comúnmente es el mapeo de empatía. ¿Por qué la empatía? Porque en el diseño basado en las emociones, en el diseño basado sobre el usuario, la empatía es lo que nos va a permitir sentarnos y ponernos en el lugar de la otra persona para poder comprender sus problemas y poder encontrar mejores soluciones para dichos problemas, ¿sí? Yo no puedo pensar, y esto es una cosa que yo le escuchaba a un exalcalde de Bogotá cuando estaban construyendo la accesibilidad de Bogotá, y discutía el hombre y decía que la persona de movilidad de Bogotá debería siempre hacer los recorridos en Bogotá en una silla de ruedas.
Y a mí eso me parecía chistoso en la época, pero ahora me parece increíblemente acertado, porque es la única manera en la que una persona de movilidad de una ciudad se va a encontrar con situaciones en donde va a tener que hacer rampas de acceso, en donde va a tener que hacer que las vías sean más anchas, que los andenes sean más anchos para poder transitar. Porque cuando tú estás haciendo el desarrollo de una ciudad y estás pensando todo desde una oficina, y tú tienes tu carro, tu conductor, tú no tienes que preocuparte en parquear, no tienes que preocuparte en tanquear una gasolina o no tienes que preocuparte en un transporte público y esas cosas, es muy fácil tomar decisiones que van en detrimento de la calidad de vida de las personas. Entonces, todo este proceso de la empatía es muy importante en el diseño porque nos permite realmente relacionarnos con el usuario y entender sus problemas de una manera más completa y ponernos en su lugar para poder determinar con más facilidad si la solución que estamos pensando realmente puede llegar a satisfacer las necesidades de dicho usuario. Nos sirven para crear una comprensión compartida de las necesidades del usuario y para tomar las decisiones. ¿Cómo funciona un mapa de empatía? Básicamente ponemos el usuario en el centro y vamos a tratar de mirar lo que la persona dice, lo que la persona piensa, lo que la persona hace y cómo la persona se siente. Esto nos permite eliminar el sesgo de nuestras decisiones. Como les decía ahora, si yo estoy atado a una silla de ruedas y tengo que ir por cualquier ciudad de Colombia, andando me voy a dar cuenta de que necesitamos hacer la ciudad mucho más accesible para este tipo de personas. Entonces ahí ya, el hecho que yo esté en ese problema me hace entender que hay otras personas con ese problema. Me va a permitir descubrir las debilidades, me va a permitir decir, listo, yo tengo que hacer que todo el transporte público permita la entrada de una persona en silla de ruedas para poder brindarle esa capacidad a la persona de moverse y de ser libre dentro de la ciudad. Nos va a permitir descubrir las necesidades, nos permite comprender qué es lo que impulsa al usuario. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo de la silla de ruedas, es la necesidad de una persona de ser autónoma, ¿cierto? Esa capacidad de sentirse aún útil para la sociedad, de sentirse libre dentro de su propia ciudad, dentro de su propia comunidad, y descubrir sus necesidades esa persona va a tener que trabajar, esa persona tiene que ir a hacer una vuelta, debería ir al banco, debería poder ir a relajarse a un parque, a disfrutar de la ciudad, y necesita entonces que todos estemos alineados en eso para poder construir un sistema de movilidad que la involucre y que le permita estar dentro de los espacios. Y nos va a guiar hacia una innovación significativa, y eso es lo que nos va a llevar a que estemos creando cosas novedosas, que estemos creando cosas innovadoras y mejores sistemas, mejores procesos, mejores experiencias y productos. ¿Cuáles son las metodologías de UX centradas en los datos? Porque entonces tenemos el usuario y los datos. El Data Driven Design es una de las maneras que el mundo actual nos está permitiendo a los diseñadores ganar acceso a cómo las personas utilizan nuestros sistemas, sobre todo en la parte digital. ¿Sí? En la parte análoga, en los productos que son del mundo físico, es mucho más difícil tener estos datos, porque para poder hacer un diseño de Data Driven Design necesitamos recopilar millones de datos para poder encontrar una cosa patrones que nos permitan tomar decisiones. Una de las maneras más fáciles, las analíticas, los mapas de calor y las pruebas de A y B. Las analíticas, ¿qué son? Es poder, por ejemplo, determinar, esto es un screenshot que tomé de la analítica de Google. Esto lo que nos permite saber es cuántas personas vinieron, escribieron, por ejemplo, la URL de mi página o vinieron por tráfico de un motor de búsqueda o de LinkedIn o de Facebook o de Instagram. ¿Listo? Y esto nos da unas curvas de cuántas personas dieron clic en un vínculo, de cuántas personas dieron clic en un botón, de cuántas personas vinieron de cierto canal de comunicación y nos permite tomar decisiones de cómo construir sobre todo el lenguaje o los call to action para mejorar los sistemas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un mapa de calor de Forever 21. Nos damos cuenta de que una de las partes más utilizadas es el botón de Forever 21, el botón de mujeres. Vemos que las personas... ¿Sí? Quedan 10 minutos.
Ok, no hay problema. Aquí, por ejemplo, tenemos los detalles de las prendas. Entonces, con los heatmaps lo que nos permite es mirar dónde los usuarios están poniendo más atención para crear hipótesis de cómo podemos mejorar y cómo podemos cambiarlo. Con esas hipótesis podemos construir versiones A y B de las páginas para hacer experimentos, recopilar grandes cantidades de datos, tener muchos fracasos, porque cuando uno hace estos procesos de Data Driven Design y utilizamos metodologías de A y B, tenemos información y a veces es muy vago, porque como no conocemos la opinión del usuario, y esto es lo importante de la diferencia entre estas dos metodologías, es que las metodologías de Data Driven Design deberían simplemente alinearnos sobre qué es lo que deberíamos ir a buscar para luego ir a ponerle preguntas y hacer todos los procesos de empatía y de emoción y de diseño centrado en el usuario, con entrevistas, con preguntas a las personas e involucrarlas en este proceso. Aquí vemos un resultado, por ejemplo, de cuál es la que se comportó mucho mejor, y nos mostrará, por ejemplo, los cambios, y podemos entonces tomar esta como la nueva versión y tomar decisiones de acuerdo a ese tipo de cambios que hicimos allí. Les voy a poner un ejemplo rápido. Es, por ejemplo, si nos vamos mañana a Roma, ¿dónde podemos encontrar alojamiento para 5 días? Entonces, muchas personas van a decir Booking, o otras personas van a decir Airbnb. Booking, yo hice un proyecto con ellos hace 4 años y sé de primera mano que ellos son completamente Data Driven Design, y Airbnb utiliza más técnicas de Human Centered Design. ¿Eso qué nos da como resultado? Nos da como resultado que el sitio de Booking parece diseñado por una máquina, porque es un sitio completamente plano, es un sitio que no me invita a reflexionar ni a conectarme de manera emocional con el sitio. Pero el sitio de Airbnb, en cuando ustedes lo ven, tiene todas estas ilustraciones, tiene todo este calor, tiene mucha humanidad detrás. Inclusive se están vendiendo lo mismo, alojamiento para vacaciones. Y Airbnb es completamente conocido que ellos se han enfocado en solamente hacer Human-Centered Design y tener el usuario dentro de sus procesos de desarrollo todo el tiempo. Idealmente, como decía ahora, los datos que nosotros ganamos con los procesos de Data Driven Design son solamente para hacer hipótesis sobre lo que deberíamos hacer y lo que deberíamos ir a preguntar con todos los procesos de la investigación cuantitativa, que son los procesos de Human Centered Design. La investigación cualitativa del usuario es una evaluación directa del comportamiento basada en la observación. Hay que sentarse a mirar el comportamiento de las personas. Eso es lo más importante, es mirar cómo se están comportando, y sus emociones tienen un gran rol en ese proceso. Las personas, cuando se relacionan con una máquina, cuando hablan con una máquina, y esto les pasa a ustedes, me imagino, todo el tiempo, a veces cuando llaman a Bancolombia o cuando están escribiendo en la aplicación en un chatbot que les está respondiendo como un robot, ustedes empiezan a hablar como un robot también. Entonces, es muy importante, y el diseño va a tener un gran cambio, y está teniendo un gran cambio en este momento, y es que estamos involucrando más procesos de humanización de la inteligencia artificial. Y ahí es donde quisiera hablarles un poco sobre lo que estamos haciendo en Odaptos, que es mi compañía acá en Francia. Nosotros escribimos una inteligencia artificial que nos permite recolectar información de las emociones de las personas durante entrevistas y videoconferencias que se hacen en servicios como Google, como Microsoft, como Zoom. Nosotros utilizamos un mecanismo que es Machine Learning, que nos permite de compilar grandes cantidades de información, enseñándole a la máquina a identificar, a los computadores a identificar, por ejemplo, cuando una persona sonríe, o cuando una persona hace mala cara, o cuando una persona está moviendo las manos, o cuando la persona se lleva ¿qué significa que una persona se lleve la mano al mentón? Ese tipo de gestos y cosas y expresiones, nosotros podemos utilizar Machine Learning para enseñarle a una máquina, a un sistema inteligente, a analizar eso por nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo en Odaptos, y eso nos permite hacer investigaciones de mercado que son más grandes, cambiar los precios, hacer motores de recomendación, hacer interacciones en tiempo real con los clientes. Esta nueva tecnología, la capacidad de que las máquinas puedan acceder a esa información, nos va a permitir a nosotros como diseñadores llegar mucho más lejos en la manera en la que recopilamos información de los usuarios. ¿Por qué? Porque gracias a esa
a esos sistemas inteligentes, a ese cambio que estamos viviendo en la humanidad, nosotros vamos a poder recolectar datos gestuales. Esto, por ejemplo, es parte de lo que estamos haciendo nosotros en los datos, es reconocer cómo las personas hacen movimientos con sus manos para lenguaje de signos, para las expresiones no verbales y poder determinar mejor sus emociones. Estamos haciendo reconocimiento facial para poder determinar más cómo las microexpresiones de las personas y utilizando aprendizaje profundo para, por ejemplo, cuando una persona dice dos palabras, qué es lo que significa detrás de las palabras y cuál es el significado de lo que las personas realmente están tratando de decir. Con todo esto, nosotros construimos una máquina que nos permite hacer un reconocimiento de empatía y a través de ese reconocimiento de empatía podemos, una de las preguntas que nosotros nos hacemos a diario en mi empresa es cómo como diseñadores podemos utilizar muchos datos y seguir siendo humanos para poder construir experiencias y productos que estén más vinculados con las personas y sus necesidades profundas. Entonces, lo que estamos haciendo en Nodaptos es eso, es construyendo y utilizando todo este proceso de data driven, lo cambiamos para no mirar las interacciones en las analíticas y en cómo las personas usan un website, sino en las microexpresiones y en la cantidad de datos que podemos recopilar de las personas para integrarlas mucho más en los procesos de diseño para acelerar la manera en la que construimos proyectos. En cierto sentido, esta es una frase que me gusta mucho a mí porque la inteligencia artificial y el UX hacen lo mismo. Están diseñadas para interpretar el comportamiento humano y anticipar lo que las personas van a hacer después. ¿Qué es Nodaptos? Nosotros utilizamos, como les decía, inteligencia artificial para procesar la voz de las personas y las expresiones faciales y corporales para determinar si están contentos o aburridos. Con nuestra plataforma podemos hacer este tipo de reportes en donde podemos determinar, aquí tenemos el análisis de 12 personas y podemos determinar en todas las tareas dónde habían cosas negativas, dónde dijeron cosas positivas y cuál fue la tarea más difícil y cómo podemos ir después a mirar una tarea y mirar cómo se comportó las personas mientras estaban haciendo esa tarea, mientras teníamos esa entrevista. Entonces, por ejemplo, acá vemos una de las entrevistas que hacemos nosotros. Esto es una entrevista que le vendimos a la compañía de trenes de Francia, en donde vemos a esta persona en su proceso de comprar y de utilizar la plataforma, mientras la máquina, nuestra inteligencia artificial está analizando todo lo que la persona está sintiendo y nos deja ver abajo más o menos en esta parte de acá los sentimientos de las personas y nos permite ir mucho más rápido a determinar qué fue lo que le molestó y cómo podemos mejorar su experiencia para hacer productos más humanos y democratizar el acceso del usuario al desarrollo de las plataformas digitales. Una de las razones que nos hace que nos motiva a nosotros como UX es mejorar abogar por el usuario y ayudar a nuestros usuarios y nuestros colegas a comprenderlo y mejorar sus necesidades. Muchas gracias. Tenemos preguntas. Estoy aquí para eso. Aló, Diana. Hola. Bueno, muchas gracias. Sí. No te escucho, Diana. ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí, ya te escucho. Dame un segundo. Ok. ¿Puedo parar la presentación? Sí, ya puedes parar la presentación. Mil gracias, Felipe, por compartirnos todo tu conocimiento con respecto a ese diseño de interacción. Acá tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál es la problemática más común que enfrentamos al momento de implementar UX en una empresa? Ok. Voy a tratar de resumirlo porque es una cosa que nos pasa todo el tiempo. Lo más difícil es educar a las personas que están involucradas en el proyecto en la importancia y hacerles comprender que cuando involucras al usuario, vas a reducir costos, vas a acelerar el éxito del proyecto, pero
requiere demasiada planificación detrás. Entonces, por ejemplo, y yo hablaba con alguien en un podcast en Polonia que me invitaron esta semana, y era que cuando nosotros hacemos procesos de UX, deberíamos aprender de la industria de la moda, porque la industria de la moda, ellos construyen la colección de hoy, de otoño en Europa, la están pensando, la colección del otoño del otro año, que es en octubre, la están pensando desde ahora, no la están haciendo ahora. Y el mayor problema que tenemos en las empresas es el inmediatismo, es esa necesidad de construir las cosas ya. Tenemos que hacer este proyecto ya. No tenemos tiempo de pensar, no tenemos tiempo de ir a preguntarle nada a nadie. Necesitamos hacerlo ya porque tiene que salir para mañana. Entonces, lo más importante es enseñarles a las compañías a planificar, pero convencerlos de que el hecho de hacer estos análisis y de hacer estos procesos con el usuario va a reducir costos en la producción de todo, va a reducir costos en la producción porque nos vamos a equivocar menos y no vamos a tener que devolvernos mucho más a reorganizar cosas cuando ya están hechas, sino que vamos a hacer todo mejor desde el principio. Pero lo más difícil es convencer a los jefes y a los dueños de las empresas de que es importante. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por conectarte y compartir con nosotros este momento. Esa fue pues como sería como la pregunta que pusieron ahí para hacerte. Okay. No problema. Mil gracias, que tengas un feliz día. Con mucho gusto, Diana. Hasta luego a todo el mundo. Chao. Hasta luego.